Pilar Nores, presidenta de la ONG Instituto Trabajo y Familia, está con nosotros. Ella ha estado en el ojo de la tormenta toda esta semana por unas declaraciones que dio al diario El Comercio. Señora Pilar Nores, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted, como siempre, por invitarme a su programa. Como le decía recién, hacía mucho que no lo hacía, ¿sí? Y estaba Mucho extrañando tiempo. el tema. Señora Pilar, usted ha logrado lo que muchos políticos quisieran. Que le conteste el presidente de la República, la primera dama, la ministra de Inclusión Social, los congresistas. Es decir, toda la semana se ha hablado de usted, de mil maneras. Sí, no siempre muy bueno, halagüeño. O sea, en realidad, de todo. Ese no es el objetivo de la entrevista. Porque usted no es política. El objetivo de la entrevista era poner en tela de discusión social que estábamos dejando desamparados a los niños de 0 a 3 años. Y usted sabe, ¿Ese era el objetivo? Ese era el objetivo de la entrevista. ¿Por qué? Porque si usted lee pausadamente la entrevista, se da cuenta que comienzo con la explicación que hace Hillary Clinton en el segundo año de la alianza, diciendo que de los 8 millones de cocinas mejoradas que se han hecho en el mundo el año pasado, 4 millones se han hecho con bonos de carbono. O sea, la importancia que tiene el mercado de carbono en la financiación de que es un instrumento para disminuir la contaminación, pero que nosotros también le damos un sesgo hacia la mejor calidad de vida del poblador altoandino. Entonces, la idea era justamente llamar la atención que en nuestro país, con gran cohesión por parte del Parlamento, aprobó una ley el 14 de diciembre del 2011 por unanimidad para permitir que los gobiernos regionales y locales hicieran cocinas mejoradas. Y la ley fue observada. ¿Por el presidente? Por el presidente, la ministra Trivelli, ¿Fue un acto de venganza, cree usted? No. ¿Un acto político? No creo. Yo creo que tal vez no hubo mucha información al respecto, porque entendieron que se podían hacer cosas más modernas, como llevar una cocina a gas. Pero el costo de la cocina a gas es muy alto y es costo alto para el poblador también. Entonces, no está en condiciones gran parte de la población que cocina leña, carbón o estiércol, no lo hace porque no conozca, sino simplemente porque no tiene un nivel de ingreso que le permite financiar un balón de gas, aun cuando el gobierno está dando un subsidio de 16 soles mensuales. Obviamente no hay ningún organismo internacional que esté de acuerdo con las políticas de subsidio a combustibles, Banco Mundial, etcétera. Siempre dicen que son políticas que llevan al fracaso. ¿Es una política equivocada entonces esta de repartir los cupones de 18 soles? El subsidio es una política equivocada. ¿Por qué? Porque cuelga al poblador al bolsillo del Estado. Y eso está muy bien cuando el Estado ¿Para usted crece. genera entonces una adicción al dinero? Adicción y, por último, carga para el Estado. Si el Estado está creciendo no hay problema porque hay dinero. Señora Pilar, pero si no está creciendo, ¿qué hacemos en la época de Pero esa discusión que usted quería plantear, digamos, del tema de fondo, también hay que decirlo, fue aprovechada por el APRA y por Alan García para sacarle filo político al tema. Yo lamento el sesgo político que un tema netamente técnico como este tenga. Pero entiendo que el propio presidente puso como meta el 28 de julio del 2011 que iba a desaparecer la desnutrición crónica. Y que a 2 años y medio de su gobierno haya disminuido 3 puntos, o casi 3 puntos en total, y no haya ningún programa que la esté atendiendo, me parece que es una falta grave. Vamos a entrar a eso. No se puede decir utilización política. Bueno, lo que pasa es que, ¿por qué no decimos las cosas como son? La política económica en nuestro país está bien definida y nadie la discute, ¿verdad? Es una política de inserción en el mercado internacional, tratados de libre comercio y apertura de la economía peruana. Lo que hay que diseñar es la política social que acompaña a esa política económica. Pero el gobierno dice que tiene la mejor política social, además reconocida sí por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano, por los organismos internacionales, y que en eso no hay discusión. La discusión la he visto yo esta semana, que dicen hay que crecer,
para distribuir y otros que dicen hay que distribuir para crecer. Eso ha dicho el presidente. Muy bien, si es cierto que hay que distribuir para crecer, 2 años y medio ha distribuido, ¿y el crecimiento? Vamos a hablar de eso, puntualmente de cada tema. Entonces, pero permítame simplemente plantearle este asunto. El presidente Ollanta dijo que no estaba de acuerdo con que una primera dama trabaje algunos programas sociales a través de su ONG, mezclando lo privado con lo público. ¿Sintió esto como una acusación? No. ¿Es cierto? No, si alguna persona, incluido el presidente, cree que he actuado mal, tiene el Poder Judicial para hacer la denuncia correspondiente. No hay ningún problema que lo haga. Pero lo ha planteado más como un tema ético que como un tema estrictamente administrativo. Yo no sé a qué ética se refiere cuando mi ONG solo ha hecho trabajo social. Yo no recibo sueldo, ninguna de las señoras que formamos la institución recibimos sueldo. Todo el dinero que se recibe es para implementar las 105.000 familias que hemos trabajado en la zona altoandina. Que cada una de las instituciones que nos han donado, como Bill y Melinda Gates Foundation, hacen sus propias supervisiones, que tenemos una supervisión permanente en NAPSI, con el Ministerio de Economía, con todos los institutos. Permítame, no sé permítame antes de entrar al tema técnico, porque hoy se ha difundido que desde el 2006 y durante el gobierno aprista su ONG manejó $5.654.000. Se equivoca. Y pasó de ser una modesta ONG a una robusta organización y todo con el aval del gobierno de APRA. No sé cuál era el aval, porque usted sabe que cuando yo fui a buscar a Bill y Melinda Gates Foundation, lo primero que me dijeron, pero usted es esposa del presidente, no queremos trabajar con usted. ¿Por qué? Porque normalmente las esposas del presidente hacen proselitismo político. Entonces ellos no querían trabajar con nosotros. Tuve que convencer la bondad del programa para conseguir la fundación, el dinero. Y es más, estas 105.000 familias que he atendido en el Perú, a cuyos centros poblados 2.130 he asistido en persona y he saludado en persona a cada una de ellas que ha trabajado durante estos 7 años, han costado casi $20 millones. ¿Eso es lo que usted recibió? No, que hemos generado como institución. Estas señoras, como en todo el Perú, que trabajan desinteresadamente por miles de temas. Pero hay señoras que trabajan así por el cáncer, hay señoras que trabajan por los niños minusválidos, hay instituciones en todo el Perú de mujeres que trabajan en forma gratuita, voluntaria, por temas que el gobierno todavía no puede atender. Pero esa es la pregunta que algunos se hacen. ¿Cómo es que una ONG formada con tan poco tiempo se convierte en una organización robusta con astronómicas sumas de dinero? Yo me gustaría que usted tuviera un poquito más de memoria. En el primer gobierno de mi esposo, cuando tenía la edad de la señora Nadine, yo, conformamos la Fundación por los Niños del Perú. También trabajamos sin sueldo alguno. Construimos 21 aldeas infantiles, 4 cunas nidos, un gran comedor popular, que hasta el día de hoy las aldeas han seguido funcionando. Hoy en día me reúno con los hijos de las aldeas infantiles y tenemos el recuerdo más bonito de la vida cuando ellos estuvieron en sus aldeas en Lima. Entonces, dígame, ¿cuál es la falta de ética de trabajar gratuitamente por el bien del país? Yo no entiendo eso. Pero hay un tema que se ha planteado, que es la dación de un decreto supremo que aprobaba la norma técnica de cocinas mejoradas como un aval para Sembrando. ¡Ay, qué ignorancia! Mire, cuando vimos que todos los programas sociales tenían cocinas diferentes y que no todos respondían a las condiciones que internacionalmente se pedía para que no hubiera PM2.5 y PM10 dentro de la vivienda, que son las micropartículas que se alojan en los pulmones de los niños y de los adultos y conforman todas las enfermedades que da cocinar con leña a fuego abierto. Cuando vimos que no había nadie que pudiera medir, pedimos al Ministerio de Vivienda que pusiera. Y Sensico abrió una oficina. Y en esa oficina se evaluaron todas las que hace CARED, ADRA, todas las instituciones que en el Perú han trabajado siempre con cocina. Llevamos nuestras cocinas, pagamos nuestro aval, certificaron las cocinas y dijeron, esta ahorra tanto, esta aquella, etcétera, etcétera. ¿Usted le parece que eso está mal? Pero desde la presidencia le dieron un impulso, la apoyaron y sacaron un decreto supremo. Desde la presidencia, todas las instituciones conformamos una asociación público-privada
bajo el impulso de Yehude Simons, que no era aprista y que había sido nombrado primer ministro, pero para cuya región yo había trabajado ya con el programa. Entonces sabía de la importancia del programa y conformó una institución público y privada para que todos trabajáramos juntos. Ahí estábamos todos. ¿Despachaba usted en Palacio? Estaba todo. ¿Despachaba usted en Palacio? Por cierto, como todas las esposas del presidente hasta el día de hoy, dígame una que no lo hiciera. ¿Utilizaba No me los haga recursos preguntas públicos? ingenuas. ¿Utilizaba los recursos públicos? Si recursos públicos, el salón, yo dormía en Palacio, también usaba la cama, discúlpeme, pero creo que hay un exceso de, diría yo, de sutileza, ¿no? Si la señora Pilar hubiera hecho beneficio propio para algo, pero no lo he hecho. No, he entrado y he salido igual de Palacio de Gobierno. Sigo trabajando 2 años y medio después de haber salido de Palacio. Sigo en las comunidades, estoy en Pasco, estoy haciendo 3.500 cocinas. Vuelvo a subir a 4.700 metros de altura, está nevando, está lloviendo en esta época. Y no he hecho publicidad porque creo que está muy mal publicitar la pobreza y la miseria del país. Hay que acudir en ayuda, pero no se puede hacer publicidad. Por eso yo no llevo prensa. Pero cuando ha querido, la prensa ha subido conmigo y ha constatado que Señora así Pilar, es el trabajo que hacemos. Permítame una pequeña pausa y volvemos para hablar ya de los temas de fondo de la política social. Y de Sembrando, también. Empezamos con Pilar Nores, presidenta de la ONG Instituto Trabajo y Familia. Volvemos. Muy bien, amigos, continuamos en este interesante diálogo con Pilar Nores. Señora Pilar, se ha señalado que con decisión y sin temor, este gobierno desactivó y corrigió lo que no funcionó bien en gobiernos anteriores y que en el pasado quienes dirigieron los programas sociales lo hicieron sin transparencia, de manera ineficiente, hicieron uso político de los programas y vendieron gato por liebre. ¿Es verdad? Yo diría que son demasiados adjetivos para un hecho concreto, que se podría sintetizar en la pregunta que hizo Enrique Vázquez. ¿Qué queremos incluir? Lo que vemos nosotros es que la política económica, como lo decía recién, está definida. Falta definir la política social. La política social es el complemento nato de la política económica, están interrelacionadas y se influyen mutuamente. El Perú quiere crecer y quiere tener gente formada, entonces para crecer y tener gente formada queremos incluir al resto del Perú. ¿Qué modelo se presta? Hay un modelo muy moderno de desarrollo desde abajo o endógeno que proclama el territorio como la unidad de gestión y a partir de ahí generar las capacidades para explotar los recursos naturales. Es lo mismo que pensar en el individuo. ¿Para qué es usted bueno? Para periodista. Entonces, en función de eso vamos creando todo lo que es necesario para que usted tenga la formación necesaria y sea el mejor periodista como lo es desde Canal Nene, ¿verdad? Entonces, lo mismo que con las personas pasa con los territorios aislados, pequeños que queremos incluir. Le estoy hablando de Oltos, le estoy hablando de las comunidades campesinas donde trabajo, de aquel sitio donde tienen agua y manto, en el otro donde se puede cultivar stevia, en el otro donde lo que da es el ajo. Muy bien. Con esas pequeñas economías de escala podemos nosotros incorporar a estos pobladores aislados hacia el mercado de consumo nacional. Muy bien, pero ¿qué es lo que necesitamos? Políticas públicas. ¿No hay políticas públicas adecuadas? Hay políticas públicas, pero no se hacen con un fin, porque como dice Enrique Vázquez y como lo dice Amartya Sen, lo primero que tenemos que decir es ¿qué queremos incluir? ¿Qué queremos hacer? Son muchas las carencias de esta gente. ¿Qué queremos? ¿Queremos igualdad de género? ¿Queremos igualdad de ingreso? ¿Queremos igualdad de oportunidades? Muy bien. Una vez que definamos qué, interpretamos qué indicadores vamos a usar. Por eso se discute inmediatamente de que se discute una política social, bueno, que la política está midiendo solo el ingreso, la pobreza monetaria, que las necesidades básicas están midiendo las carencias de recursos públicos o que el índice multidimensional. La pobreza es multidimensional. Nadie es pobre porque le falta solamente una cosa. La gente es pobre porque
carece de una serie de recursos que le permite llevar una vida digna. Entonces, como es múltiple, tenemos que encararlo desde todos los puntos de vista. ¿Y usted cree que este gobierno no tiene claro esos objetivos y esos indicadores? Bueno, entonces debería representarse esos objetivos y esos indicadores en los programas que ha creado. ¿Y eso no ha sido? Pero cuando yo he preguntado los 3 programas alimenticios que existen actualmente, ninguno está diseñado para bajar la desnutrición. Entonces, damos alimento, pero no es para bajar la desnutrición. ¿Y por qué no es para bajar la desnutrición? Permita que le muestre un cuadrito muy sencillo. La desnutrición infantil. Mire de cuándo es, hasta los 3 años de vida. ¿Y sabe por qué es importante hasta los 3 años de vida? Porque el niño que nace con un cerebro pequeñito de 30 a 32 gramos, en el primer año de vida, el perímetro del cerebro crece 1 centímetro por mes, los 12 primeros días. Y eso no son neuronas nuevas. Señora Pilar. Las neuronas son las mismas. ¿Saben lo que crece? La conexión, los cables, que es lo que le enseña a pensar y a razonar. Señora Pilar. Entonces, esa es la importancia de la desnutrición. Pero la ministra de Inclusión De Social, salud, excelente. la ministra de Inclusión Social, Mónica Rubio, Sí. que a quien hemos invitado desde hace un mes, nos ha dicho que viene un domingo, que viene el otro domingo, y hasta ahora la estamos esperando. Hace un mes, antes que se inicie esta discusión, le invitamos para que exponga su programa y no ha querido venir. No, Ha dicho que justamente el gobierno está poniéndole mucha importancia a la gestación para que el niño nazca bien y sano. Estoy de acuerdo, pero ¿dónde está el suplemento nutricional a la madre? ¿Dónde está el control? O sea, estoy de acuerdo, pero no se está haciendo la política para cubrir al niño de 0 a 3 años. Eso es lo que estoy diciendo. El problema de la desnutrición debe atacarse desde todos los ángulos. Hay una serie de determinantes hoy, se me han perdido todas las hojas, sociales, culturales, entre ellos la salud materna, por cierto, y hace falta. Miren la cantidad de determinantes que tiene la desnutrición. Revíselo a todos, es desde la gestación, inclusive de la adolescencia. ¿Saben lo que necesita la gestante? Ácido fólico para que no tenga defectos, vitamina A, C y fierro. Entonces, en el Perú la desnutrición no es falta de alimento, la desnutrición es ingesta de pocas proteínas y casi nada de vitaminas. Ese es el grado de desnutrición. Si usted revisa todos los cuadros del Ministerio de Salud, se va a dar cuenta que eso sucede. Entonces, ¿por qué hay que ponerse a trabajar en el tema de desnutrición? Porque es multivalente, incorpora muchos ministerios, porque acá depende si la casa tiene agua y desagüe, y eso no le corresponde a la ministra de Desarrollo. Inclusión Social. Exacto, le corresponde a vivienda. Y por eso digo yo que tendría que ser un supraministerio o a cargo del primer ministro, como lo hicimos en el gobierno anterior con el programa Crecer. Mónica Rubio ha dicho que la desnutrición crónica infantil bajó de 25 a 18. ¿Usted cree que eso no es suficiente? El presidente dijo que iba a estar en 0 en 2 años y medio. ¿Para usted está incumpliendo el presidente entonces? Supongo que para todos los peruanos, porque el discurso del 28 de julio lo escuchamos todos. Por otra parte, ha dicho que usted está confundiendo las cifras cuando señala y compara a Caliwarma con el PRONA, y que Caliwarma está atendiendo 1 millón de raciones más de lo que atendía el PRONA, y además lo hace todos los días. En cambio el PRONA, dice ella, lo hacía solamente 90 días. No sé a qué se refiere la ministra, tendría que hablar con ella en términos técnicos. Yo le voy a decir solamente una cosa. Si usted divide el presupuesto de Caliwarma por el número de atendidos, le da un costo mensual por los 200 días de clase, porque no va a ir el niño al colegio a almorzar durante el verano, ¿verdad? Ni durante las vacaciones. Esos son 200 días de clase. Para los 200 días de clase le da un costo entre 35 y 40 soles. No es el costo que tenía en el PRONA. Entonces, yo no sé si los costos administrativos han crecido, si el número de personas han crecido, no entro a detalles, ni voy a discutir con la ministra cada uno de los programas. Solo digo, señores, los niños de 0 a 3 años son primera necesidad, porque cuando cientos candidatos sean candidatos en las próximas y en las próximas elecciones,
van a tener una población de 1,5 millones de niños que no pueden captar el conocimiento de lo que están diciendo. Entonces, realmente necesita usted tener concreto qué va a hacer por la desnutrición y cómo lo va a atacar. No puede ser solamente con uno. Los determinantes son múltiples y es necesario que se enfoque desde todos los puntos de vista. La señora Nadine Heredia me lanzó un tuit que dice: a leer sobre reducción de la DCI. Le pide a usted que lea la reducción de la DCI. ¿Qué cosa es? Ahí tenemos el Twitter. Dice: a leer Me encanta que por alguna vez la señora Nadine. Señora Nadine quiera conversar conmigo, estoy abierta para ello. Yo se lo ofrecí antes de que fuera presidente y ¿sí? Me dijo que me llamaría. ¿Nunca la llamó? No. Entonces, no es mi primera voluntad de querer a entregar lo poco de conocimiento que tengo. Lo he hecho con Aida García Naranjo, lo he hecho con la ministra Jara, lo he hecho con la ministra Tribel y ninguna me va a dejar mentir. Le llegaban los requerimientos de la comisión. ¿Y ninguna la tomó en cuenta? Yo creo que sí, algunas cosas sí se han tomado en cuenta de lo que yo le llevé, porque era el planteamiento que desde el Comité de Derechos Humanos del Niño teníamos y al Perú le tocaba presentar el informe pronto y como peruana no quiero que quede mal el país, entonces llegué a... Perdóneme, ¿es verdad que usted iba a ser la responsable de esa comisión en las Naciones Unidas? Yo trabajé 2 años suplente del puesto de Susana Villarán cuando ella salió elegida. Ella me nombró a mí como su sucesora. Es una disposición que le permite a ella, como candidata elegida al Comité de Derechos Humanos del Niño, nombrar a su sucesora por los 2 años que quedan, y estuve trabajando en Ginebra los 2 años. 2 años. Muy bien. Entonces, eso es lo que les he llevado, así que mi voluntad de colaborar la he demostrado ahora y siempre, y sin prensa. ¿Desinteresadamente? No, desinteresadamente. ¿Usted ha visto algo en la prensa? No, yo lo hago calladita, no me interesa, no tengo ganas de figurar en nada. Perdóneme. Lamento sinceramente que un debate técnico se desvíe del tema político y me encanta que durante toda la semana he visto artículos de periodistas y de expertos hablar sobre desnutrición y hablar sobre pobreza. Es el tema más interesante, no dejemos de lado otros temas que son menos importantes para el Estado, y creo que allí, en ese tema, para hablar en términos castrenses, todos estamos en la misma trinchera. Señora, todos queremos bajar la desnutrición, no hay enemigos en la persona que marca un problema. Tenemos que corregir los defectos que se plantean y todo es corregible. Perdóneme usted, quisiera señalar un tema más, porque la ministra rechazó que Juntos haya causado el incremento del embarazo adolescente, a lo que usted se refirió, y ha dicho que por el contrario las niñas ahora asisten más al colegio que antes y han dejado de lado el plan de embarazo. ¿A qué dato nos referimos? Hace 2 meses y medio, en presencia de UNICEF, se lanzaron las cifras de 13.5 embarazos adolescentes en el Perú, con un aumento encima del promedio de América Latina. Yo lo constato porque yo trabajo en altura. Y familias donde la madre tenía un hijo de 17, 18 y 21 años, aparece con un bebé de 6 meses. Mire si no estimula el embarazo junto. ¿Por qué? Simplemente porque las restricciones de ingreso debieron ser claras. ¿Usted sabe cuál es el riesgo de la madre adolescente? No es solo que deje el colegio. Es que 5 veces más riesgo de que el niño sufra malformaciones y que haya problemas en el parto. La madre todavía no está madura para engendrar un hijo. Entonces debemos proteger a nuestros niños. ¿Por qué cree que el Comité de Derechos Humanos del Niño dice hasta los 18 años se es niño? Pero entonces, usted se ratifica en las críticas que señaló en el diario El Comercio. Totalmente. Yo digo exactamente lo mismo. ¿Por qué entonces los organismos internacionales, dice la primera dama, alaban tanto los programas sociales del gobierno? Bueno, yo también le diré que organismos internacionales, nosotros lanzamos cuando estábamos en el gobierno la campaña de 100 millones de cocinas por el mundo. ¿En dónde? En Naciones Unidas. ¿Con quién? Con Hillary Clinton. La lanzamos y ahorita seguimos trabajando como tal. O sea, los organismos internacionales estimulan el avance de un país y siempre están dispuestos a apoyarlo. UNICEF está enteramente dedicada a apoyar al gobierno de cada uno de los países para lograr. Hasta la propia Naciones Unidas se ha dado cuenta que
por ejemplo, fijar entre los objetivos del milenio la pobreza extrema ha estimulado que en todas partes del mundo se hagan las transferencias condicionadas. Muy bien, perfecto, transferencia condicionada, pasamos a medir la pobreza por nivel de ingreso, entonces ya la pobreza monetaria ha disminuido, el objetivo se está logrando en casi todos los países del mundo. ¿Y ahora? ¿Para qué tiene 2 reuniones consecutivas Naciones Unidas? Sí, se está logrando, pero monetaria, y todo lo otro no avanzó. Entonces, tenemos que volver a buscar los indicadores que nos hagan avanzar. En agua potable. El presidente había puesto esas metas en el primer discurso. Él dijo, tanto por ciento para agua potable, vamos a disminuir en tanto la desnutrición, vamos a disminuir... No se ha avanzado en los parámetros que... ¿Por qué cree usted? Bueno, eso tiene que preguntárselo al gobierno. Ellos son los que han diseñado la política pública y ellos han puesto sus propias metas. Entonces, los temas de discusión del país son eso. ¿Es que esta política social es verdaderamente inclusiva? Si es así, entonces está ayudando a que el modelo económico crezca. ¿Y para usted es asistencialista o inclusiva? Para mí no es inclusiva. Bueno, en cierto modo, todos lo necesitan. O sea, está paliando una pobreza, está ayudando a mejorar la calidad de vida del niño, de la madre, del anciano. Pero eso no quiere decir acabar con la pobreza. Mañana cierra usted juntos y otra vez tiene el mismo índice de pobreza. Entonces, lo que usted dice es que el gobierno lo que está generando es simplemente una dependencia y una adicción a lo que llama al dinero. ¿Qué representa? El tema no es si crecemos, porque si seguimos creciendo, no al 5,3, como ha dicho el Banco Central, si crecemos a más de 6,5, que se puede llamar crecimiento entre la inflación y todo, tenemos que crecer superior a 6,5, entonces es fácil, podemos mantener este tipo de programas sociales. Pero si no crecemos y viene una crisis como en el 2008, ¿con qué damos de comer a esa madre y a ese hijo? No le hemos formado, no le hemos dado empleo, no le hemos dado capacidades, no le hemos dado nada para que se desenvuelva por sí misma. Muy bien. Señora Pilar, nos ha ganado el tiempo de esta interesante conversación. Esperamos volver a conversar más adelante. Yo no sé si usted se recuerda, pero antes no hacía cortes comerciales. Sí, pues, pero ahora la televisión me obliga. Era más simpático cuando no hacía cortes, porque podíamos hablar todo el tiempo. Nos ha quedado muchos temas en el vacío. Sí, así es que la vamos a volver a invitar para estar con nosotros. Muchísimas gracias por su presencia. Y ojalá que efectivamente, como usted dice, y como dicen muchos técnicos, no se politice un tema de ninguna de las partes que tiene que ser técnico y social para beneficio de todos los peruanos. No disparen a la señora Pilar, disparemos todos a la pobreza extrema y a la desnutrición crónica, que esos son nuestros enemigos. Muchísimas gracias, señora Pilar. Muy amable. Ha sido la señora Pilar Nores. No se olviden ustedes la entrevista al primer ministro y esta entrevista completa a la señora Pilar Nores la puede volver usted a ver a las 11 de la noche el día de hoy. No se la pierda. Las dos han sido sumamente interesantes. Y el próximo domingo estaremos en vivo como siempre, aquí en Agenda Política a las 7 de la noche. Ahora los dejamos con Primero a las 8 en vivo.